Para adorarte,
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis piedras sobre vos de los santos puedan ir. Y aquí, Señor, mi voz se complace en bendecir. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Gloria a Dios, Señor. Muy buenos días, Madre Iglesia, Dios los bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos, procurados en victoria, y que nos saludamos uno al otro. Demos una más cordial bienvenida. Estrecha a su hermano. Bendiga, la bienvenida al Señor. Y después para siempre su misericordia. Présteme, hermano. Una cosa y placer, otra razón, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón, ensayando el Señor, todos amamos a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, a volvernos a oír, bienvenido, hasta aquí Dios te ayudó en un momento de dolor, y a nosotros te volvió, bienvenido, el Señor te acompañó, su presencia te amparó, el peligro te guardó, bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, a volvernos a reunir, bienvenido. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Dice el Señor en el Salmo 1:21, dice el Señor en su palabra, todo lo que respira, la lava de abajo. ¿Dónde está el resplandor? Pero tiene que lavar al Señor en todo su corazón. Le pido por favor a todos los niños que pasen en la parte de atrás de estos momentos. Los niños se dirijan hacia sus clases y los otros niños nos pongan las rodillas, vamos a orar. Los niños que nos quedamos aquí en la sala, oramos. Buscando el voto de nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es maravilloso. Vamos a estar hablando de la oración de mi hermano.
la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro. Oremos. Padre eterno, Padre querido, Dios todopoderoso, Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús para pedirte gloria, honra, honor y alabanza, porque solamente tú eres digno. Queremos decirte que te amamos, queremos decirte que nos humillamos delante de ti y reconocemos que tú eres el Señor. Señor, a veces fallamos, nos equivocamos, pecamos contra ti. Pero sabemos, Señor, que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdona el enojo, la ira, la contienda, la división. Y ayúdanos, Señor, a ser ejemplos primero en nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos, para después ser ejemplo, Señor, con nuestro barrio, con la ciudad y no decir la nación. Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos. Escucha el ruego de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el único sempiterno Dios. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos y no de muertos. Eres el Dios que hace portentosos milagros. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor. Renuévanos, transfórmanos, cámbianos, Señor. Porque ya no queremos ser como antes, queremos vivir de una forma que a ti te agrada. Señor, oramos, Señor, por las deudas. Oramos, Señor, por aquellos que deben dinero, aquellos que necesitan pagar. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú concediendo el dinero necesario, Señor, para pagar las deudas. Señor, por favor, aquellos que han prestado, que paguen. Aquellos que no quieran pagar, Señor, inclina su corazón para que paguen. Oramos por Verónica Capiara, Señor, y toda su familia. Señor amado, por favor, la unidad familiar es importante. Únenos. Y no solamente por ellos, sino por nosotros, como iglesia, Señor, para ser uno solo. Oramos por el matrimonio, Señor. La hermana Verónica Éxita, Señor, ayúdanos. Con Francisco, Señor, alumbra su vida, dale sabiduría de decisión, papá. Y de la misma forma, Señor, abre, Señor, las puertas para poder que ellos puedan, todos, disfrutar una vida financiera salvada. No te pido que sean ricos, Señor, pero al menos que puedan cumplir con sus obligaciones, no solamente ellos, sino toda la iglesia. Finalmente, Papito Bello, te pido en el nombre de Jesús que incline nuestro corazón hacia ti y abra nuestros ojos, Señor, para ver la maravilla de tu ley. Y si hay alguna persona, Señor, que no te conoce, que no se vaya hoy sin conocerte. Tú le decides, Padre. Nosotros lo pedimos y esperamos, Señor. Gracias por te damos, por todo lo que vas a hacer en este día y mañana y hasta la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Y también, Señor, hubo una persona que fue secuestrada, Padre, en el nombre de Jesús, te pido Valencia. Te pido, Señor, que seas tú moviendo el corazón de estas personas. Señor, en el nombre de Jesús, permite que esta persona sea rescatada, sana. Señor, tu palabra dice que están 2 o 3 congregados y que pidiéramos cualquier cosa tú harías para que tu Padre sea glorificado. Señor, en el nombre de Jesús, destruye el plan de los malvados y permite, Señor, que esta persona por la cual estamos rogando y intercediendo, Señor, regrese sano y salvo a su casa. Te lo rogamos, Padre. Sabemos que conforme a tu voluntad hemos pedido y esperamos en ti, Señor, bajo tu voluntad también, que se den estas cosas y
y seré la gloria, la alabanza de los santos. Gracias, Señor. Lo digo, papá, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. apliquémoslo ahora a nosotros. Sería igual con nosotros. No merecemos estar aquí.
Sí, pastor, yo no fui tan malo como el sí, pero tomaste, fumaste, golpeaste, insultaste, robaste, maldijiste, etc. Nos ponemos al mismo nivel, tanto Pablo, Saulo y nosotros. ¿Estamos de acuerdo? A no ser que usted sea bueno. Me alegra que lo reconozca. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos quién es Pablo. Como antes era, pero él tuvo un encuentro personal con Cristo. Ese encuentro personal con el Señor Jesucristo lo cambia, lo transforma y se vive enamorado de Dios, de Jesucristo y de la gracia que fue derramada en él. Y él empieza, queridos hermanos, algo maravilloso. Después de la conversión, pasa 3 años en Arabia, comienza a estudiar las Escrituras, regresa, va a Jerusalén, los apóstoles tienen miedo, pero después de eso comienza a predicar el Evangelio. Él quiere que todo el mundo se entere del Evangelio. Y dentro de eso, queridos hermanos, él establece una iglesia. ¿Dónde establece la iglesia él? En Corintio. Y si usted me acompaña por un momento a Hechos, capítulo 18, ahí vamos a ver la historia de la iglesia de Corinto, que es la antesala a lo que vamos a estudiar hoy. Vámonos por un momento, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 18. Leer todo el capítulo no lo voy a poder, me gustaría, pero a veces el tiempo va en contra de nosotros. ¿Ok? Y dice, voy a comenzar, voy a mencionar los versículos más importantes. Primero, 18.1 dice, después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. ¿Ok? Y en Corinto, dice en el versículo 3, como ellos se tocó con 2 personas que hacían tiendas, como Aquila y Priscila su mujer, ellos trabajaban juntos porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Ellos comenzaron a predicar el Evangelio de tal punto que muchos judíos, escuche bien, judíos comenzaron a creer en la fe. Pero Corinto no era una ciudad judía, era una ciudad gentil, era una ciudad pagana. Y muchos de ellos, de estos judíos, de estos paganos, comenzaron también a escuchar el Evangelio. Pero en primera instancia fueron los judíos los que se convirtieron. Dice más adelante, versículos 7 y 8, si saliendo de ahí se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Ahí está uno de los principales de la sinagoga, el sacerdote, dice que creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, paganos, oyendo, creían y eran bautizados. Muchos de los paganos creían y eran bautizados. ¿Quiénes? Los gentiles, los corintios. Ahora, Pablo tiene un sueño y hay una revelación de parte de Dios. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche: habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hagamos una pausa ahí. ¿Cuáles son el carácter de Dios? Las 3 principales características de Dios. Dios es... No, las 3 principales. Algo que ellos no tenemos. Omnisciente. Dios lo sabe todo. El pasado, el presente y futuro, ¿verdad? Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, y Dios es omnipotente, Dios lo puede todo, ¿verdad? Ahora, Dios dice a Pablo, en este pueblo, aquí en esta ciudad tengo mucho pueblo. El Dios omnisciente sabe lo que ese pueblo va a hacer. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O Dios no lo sabe? Ok, Dios lo sabe. Él dice, yo tengo mucho pueblo aquí. Pero también vamos a ver más adelante que Pablo escribe esta carta a los corintios porque le habían traído, vamos a poner un poquito jocoso, no dice así, pero vamos a poner un poquito jocoso. Le vinieron a chismear, le vinieron a sapear lo que pasaba en la iglesia. Miren, el Dios omnisciente
dice, yo tengo mucho pueblo, pero más adelante, unos hermanos de la iglesia de Corintios van a informar a Pablo los problemas que había. Pero Dios ya lo sabía desde antes. ¿Estamos de acuerdo? Se está cogiendo el hilo, porque es muy importante. ¿Okay? Pablo dice el Señor dice que hubo mucho pueblo y pasó allí, Pablo, 1 año y 6 meses. 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. ¿A quién estaba enseñando Pablo? A los corintios y a los judíos. ¿Quién estaba enseñando? La palabra de Dios. ¿Ok? Más adelante hubo una persecución, ¿ok? Y Pablo tuvo que salir, ¿ok? De ahí. Pero ya había personas en las cuales ya se había delegado quién estaba encargado. Ok, más tarde llega a Apolos, Efeso, Priscila y Aquila le animan a perfeccionar su conocimiento, etc. Pero ya está establecida la iglesia. Ahora sí, vámonos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Ya sabemos, ¿no? Quien fundó la iglesia fue Pablo, él estuvo año y medio. El Señor dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, pero el Dios omnisciente ya sabía que esa iglesia iba a tener problemas, iba a haber relajo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Pablo dice en el versículo, si no me equivoco, 18, pero antes. Ok. Versículo 11 dice, porque he sido informado, ahí está lo que yo decía, ¿no? Con mucho respeto, es un poco jocoso. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los ejemplos que hay entre vosotros contiendas. El Dios omnisciente, el Dios omnisciente, que lo sabe todo, dice que en Corintio hay mucho pueblo de él, pero resulta que esta iglesia que fundó Pablo, ahora alguien viene, una comitiva le dice, ¿sabe qué? Hay muchos problemas en la congregación. Y aquí comienza la carta. Y Pablo no comienza reclamándoles. Pablo no comienza señalando su pecado. Pablo no comienza, queridos hermanos, a decir ustedes son los. O sea, no entiendo cómo ustedes pueden ser cristianos. No. Pablo no dice nada de eso, sino que lo primero que establece para Pablo es su autoridad. Dice Pablo, llamado ¿a qué? Por favor, el texto. Llamado a ser apóstol. Queridos hermanos, cada persona que ejerce un ministerio tiene un llamado divino. Pablo pudo haber sido el hombre que haya sido, pero fue llamado por el mismo Señor Jesucristo. El pasado no determina lo que voy a hacer. Escuche bien esto. Su pasado no determina su futuro. Es Jesucristo que determina nuestro futuro. Puede haber sido lo que sea, pero una vez que vengo a Cristo, queridos hermanos, usted y yo somos llamados de una forma divina, ¿ok? Llamados a ser apóstol. Cada pastor, cada misionero, cada evangelista, cada persona de ustedes, queridos hermanos, ha sido llamado por el Señor. Dice, y en el caso de Pablo, llamado a ser apóstol, ¿ok? Un llamado, queridos hermanos, un llamado divino. Si usted ya le pone ahí, ya pusimos, ¿ok? Un llamado divino tiene autoridad divina. Hermano, una persona que está en un lugar, que está compartiendo la palabra de Dios, no está compartiendo la palabra porque a él se antojó, sino que tiene la autoridad de parte de Dios, así como hizo Pablo. Pablo estableció una congregación. Hermano, cuando una persona dice, voy a levantar una iglesia en sus propios esfuerzos, vendrán 2, vendrán 3, vendrán 4, vendrán 5, y hasta ahí llega. Pero cuando hay autoridad divina, hermano, Dios va sumando a aquellos que iban a ser salvos. Y se comienzan en 20, se comienzan 40, 50, 70, 100. Dios comienza a multiplicar. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad divina de Dios. Un llamado divino, queridos hermanos, tiene respaldo divino. Dios está ahí dice, por ejemplo, un llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, no por voluntad propia, es por la voluntad de Dios. Un llamado divino, queridos hermanos, tiene representación divina. Apóstol. Los apóstoles
En ese tiempo, la palabra apóstol significa enviado. Hoy en día, la palabra apóstol es más bien figurativa. Las personas quieren que los llamen apóstol con buenos hoteles, con buenas ofrendas, con buena comida, buenos carros, o sea, como alguien especial. Pero bíblicamente la palabra apóstol es una persona enviada, un representante, un embajador, es un misionero. En nuestras palabras, hoy en día, apóstol son los misioneros, amada iglesia. Y un llamado divino tiene una cosa muy importante, es que tú vas con Dios donde quieras que vayas. Tú estás con Dios donde quieras que vayas. Entonces, amada iglesia, primero, Pablo afirma su autoridad pastoral, su autoridad apostólica. ¿Okay? Un llamado divino. Segundo, un llamado divino, queridos hermanos, discierne las cosas divinas. Usted ha sido llamado a la iglesia, usted ya tiene la capacidad para discernir las cosas divinas. Dios dice en su palabra que la profecía no fue traída por hombre alguna, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios para traer esta escritura a la cual usted y yo ahora tenemos acceso. Sin el Espíritu Santo, usted no lo va a entender. Usted puede matarse leyendo la Biblia y no lo va a entender. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque este libro tiene origen divino. Y como tiene origen divino, necesitas al Espíritu Santo para entenderlo. ¿Ok? Ahora hágase una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, y no quiero que me levante la mano, solamente me digan, cuántos de ustedes pueden entender la Biblia? Si usted dice, sí, gloria a Dios, entonces el Espíritu Santo le está en entendimiento. Pero si usted dice, no, yo le invito a que medite y que le invite de verdad al Señor Jesucristo, que invoque el nombre del Señor para que usted sea salvo. Porque solamente el Espíritu de Dios le puede traer iluminación a su mente. ¿Ok? Un llamado divino discierne cosas divinas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios, ¿a quién le va a dirigir esta carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto, la ciudad de Corinto. ¿Ok? Voy a terminar de leer el texto, si no, te voy a dar. A los santificados en Cristo Jesús. A ver, ¿cómo es eso? A los santificados en Cristo Jesús. El Dios omnisciente tiene mucho pueblo. Más adelante a Pablo le dicen: oye, están pasando estas cosas en la iglesia, hay problemas, pero ahora le dice el Señor: ustedes son santificados en Cristo Jesús. Wow. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas? Son santificados en Cristo Jesús, a pesar de los problemas. Dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ojo, aquí hay un error de traducción. No se sorprenda, suele pasar. No quita el entendimiento de lo que está escrito, pero en el original, no sé si te puse la dirección. Vamos primero a terminar de esto, pero tengo mi precio ya. Llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro. Dos cosas vamos a ver en la traducción. Ahora sí, ¿se la pueden poner? Chévere. Lo que vamos a ver ahorita es la traducción griego-español. Yo creo que se fijen en esto. Cuando dice llamados a ser santos, difiere del original, de la traducción original del griego al español. Ahí está. Dice: mire, primero, esto vamos a estudiar. No dice iglesia, que dice asamblea. La palabra para iglesia es eclesia, y eclesia significa en español asamblea. Esto es una asamblea, no como la nacional, por si acaso. Esta es diferente. Esta es la asamblea de Dios. ¿Están conmigo o no? Sí, estamos siguiendo ya. A la asamblea de Dios, la estando en Corinto, que está en Corinto, dice: ¿ha sido qué cosa?
¿En quién? En el ungido, en Cristo. Esta es Cristo, esta es la palabra. Ungido es Cristo. Ungido, Jesús, Jesucristo. Mira lo que decía, en la traducción que vimos antes decía, llamados a ser santos. ¿Y aquí cómo dice? Hay una diferencia entre llamado a ser santo y llamados santos. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Somos santos o no? No están convencidos. Llamados santos, ya vamos a explicar. Junto con todos a los llamados sobre el nombre del Señor de nosotros, Jesús ungido en Cristo, donde en todo lugar los invocan, de ellos y nosotros. ¿Okay? Se da cuenta que hay una pequeña diferencia entre la traducción al español que dice llamado a ser santos, donde implica esfuerzo tuyo, a cuando dice llamados santos, donde ya está hecho. ¿Se da cuenta de eso o no? Si no entendemos. ¿Por qué les quiero decir esto? Amada iglesia, porque muchas veces queremos nosotros ganarnos el cielo. Todo lo que tenemos que hacer es creerle al Señor Jesús lo que Él ha hecho. Ya somos santos. Vamos a explicar lo que es iglesia. La iglesia, queridos hermanos, es la asamblea, es los llamados afuera. Ahora, en la asamblea, en Corinto, desde la forma de vista griega, era el lugar, queridos hermanos, donde la gente tomaba decisiones. Pero era una reunión original de este pueblo. Pablo, ojo, eso es interesante, toma esta palabra y la pone a la iglesia. Una palabra gentil, una palabra pagana, ¿verdad? La coge y la aplica a la iglesia. Y le dice, ustedes son la asamblea, no de Corinto, no de la ciudad de Corinto, sino la asamblea de Dios, el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para adorarlo y glorificar su santo y precioso nombre. ¿Ok? Miren, y además dice, pues la iglesia, por solamente como un relleno, dice, fue una institución pública ateniense encargada de liberar sobre los asuntos más importantes de la polis o de la ciudad de Atenas. Queridos hermanos, Corinto, ahora vamos a buscar la palabra Corinto. Corinto era una ciudad perversa, era una ciudad pagana. Había prostitución, una prostitución sacerdotal. En el templo de la diosa de Diana había aproximadamente 1000 prostitutas o llamadas sacerdotisas, donde cada persona que quería hacer un sacrificio se iba, le daba ofrenda a la diosa Diana y como recompensa de la diosa parece que se acostaba con las sacerdotisas, que eran las, entre comillas, bueno, no entre comillas, eran las prostitutas en ese tiempo para en este templo pagano. Corinto era una ciudad donde había mucho comercio. Corinto era una ciudad donde había estafas también. Era una ciudad cosmopolita. Queridos hermanos, Corinto era como Guayaquil. Comercio, cosmopolita, vida ajetreada. Se dice que habitaban 400.000 habitantes en la ciudad de Corinto. Nosotros somos casi más de 1 millón. Pero imagínense. Pero hoy en día nosotros tenemos prostitutas en los templos. Bueno, gracias a Dios, algunos no, pero otros sí. Pero hay bastante prostitución hoy en día en nuestra ciudad. Nos parecemos mucho a Corinto, para ser sinceros. ¿Ok? Pero Pablo dirige a la carta, dice, a la asamblea de Dios, que está donde le está diciendo, mira, ustedes son luz en medio de un pueblo perverso. ¿Sí me da cuenta? A la asamblea de Dios que está en una ciudad depravada, a la asamblea de Dios que es la que pone la luz en medio de las tinieblas. Pablo, en vez de aplastar a los corintios por la queja que le había dado, ¿qué está haciendo Pablo? Los está levantando. Ustedes, está diciendo, ustedes son especiales. Los pone al mismo nivel de la asamblea de Corinto. Es decir, acá
serás perdida. Sí, dice. Ahora, esto me va a encantar y le va a gustar muchísimo a usted. Amada iglesia, un llamado divino discierne su posición divina. Un llamado divino discierne su posición divina. ¿Por qué? Porque dice a los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, Pablo no solamente dice en la asamblea de Dios, eres algo especial, no solamente que estás haciendo luz en medio de las tinieblas, sino que ahora nos llama santificados. Ojo, a Pablo ya le habían dado la queja de lo que estaba pasando, y Pablo le dice, ustedes son santificados, los levanta, pero también le hace tener identidad. O sea, ustedes han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra santificado? Santificado no es como nos han enseñado, hablamos del Santo Tomás o San Pablo, de tú lo coges y espera que se muera, porque eso es lo que pasa con los católicos, con mucho respeto, es una persona católica, pero espera que se muera, entra a un proceso de verificación santoral, digamos así, ¿okay? Y después tal vez de 300, 400 años lo eleva a la posición de santo. Hermanos, las cosas de Dios no son así, te lo estoy mostrando con la Biblia. A estos corintios los estaba llamando de forma viva, cuando estaban vivos, santificados en Cristo Jesús. Ahora, santificado es decir, Dios te coge del mundanal río de Guayaquil o de Corinto y te pone a un lado. Ha sido separado. Eso es la palabra santificado. Santificado no significa que deja de cometer errores. Santificado significa que Él, por el precio que pagó, ya ha comprado y ya ha puesto aparte, queridos hermanos. ¿Ok? Las cosas que son santificadas son reservadas para los propósitos de Dios y no se deben usar en otras cosas que no sea lo de Él. Ser santificado significa que Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo cree, hermano, dígale al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a entender esta verdad. A los santificados es que Dios, ser santificado significa que Dios está obrando en ti, está trabajando en ti. No eres perfecto, estás en el proceso de la santificación. Vas a cometer errores, vas a ponerte enojado, la vas a ver a tu esposa de hecho. Lo vas a ver a tu esposa a la mañana. ¿Cuántos nos dicen eso? Bello nuestro Dios, ¿verdad? Sí, todavía hay excepciones, todavía hay inconvenientes. Nunca crea que usted es mejor que su esposa, que su esposo o que su hijo o su hijo. No lo crea. Porque a Dios nos ha santificado por igual. Nadie más y nadie menos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Precioso Dios. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Hebreos 9:22. Dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad y nos pone aparte. Amén. ¿Para qué? Para ser personas separadas o santificadas para Él. Ser santificado significa, queridos hermanos, que la palabra de Dios, escucha bien, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios, ha tenido un efecto sobre vosotros. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos santifica. Juan capítulo 17, versículo 17, por favor.
la ley, la mastica y la absorbe. Queridos hermanos, usted está siendo santificado. Ay, pastor, que yo no puedo cambiar, todavía estoy cayendo. Y digo, ¿y de la vida? No. Ora, no. Entonces, hermano, naturalmente tu carnalidad va a salir. Cuando hablo de carnalidad, no solamente hablo del aspecto íntimo, sexual, sino de tus enojos, de tus iras, de tus contiendas, de tus divisiones, de tu carita de bulldog mal amaestrado, todo eso. Todo eso, hermano, porque no leemos, pero cuando vamos a la palabra nos confronta, la palabra nos dice y nos está diciendo esto hay que sacar, esto tienes que sacar, entonces ahí somos siendo santificados por la palabra de Dios. Si no lees Biblia, no vas a poder vivir en santidad. ¿Por qué? Porque no conoces la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído Proverbios capítulo 7? ¿No han leído Proverbios 7? Dice en Proverbios 7, dice, yo vi por la celosía a un joven falso entendimiento, dice, ¿verdad? A un hombre falso entendimiento que caminaba por su Señor y una mujer le salió a recibir el camino con un hábito increíble, con unos ojos y lo captó por su mirada. Como dice Dios, al hombre se lo capta con la mirada. Ya Dios te está advirtiendo. Si tú te pones a pensar, Dios dice, no te dejes seducir por la mirada de una mujer, porque te va a alargar. ¿Cómo lo dice? La palabra. La palabra me santifica, me advierte. Entonces, alguien me mira mal, me mira como un ojo que no lo debe hacer, apártate de él. Y así me santifica. Cuando obedezco la palabra del Señor, cuando la leo. Seguimos, queridos hermanos. Dios, y esto lo recogí, me gustó esta frase que estudié. Dios nos invita a los pecadores a que vengamos a Él tal como somos. Dios nos invita a los pecadores que vengamos a Él tal como somos. Algunos dicen, no, yo no vengo a Dios porque tengo mucha culpa, yo hago esto. Dios te dice, yo te quiero así como estás. No quiero que cambies nada, porque yo soy el que transforma. Amén. No eres tú, es nuestro amado Dios. Amén. Él es el que nos transforma. Él dice, ven a mí. No, Él dice que venga, nos vamos a alentar como somos. Y si vinimos, vamos a recibir su misericordia y su perdón. Cuando esto sucede, cuando somos salvos, el Espíritu Santo comienza su increíble obra para transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. No eres tú, no soy yo. Es el Espíritu Santo que comienza a transformarte, a cambiarte, ¿para qué? Para que te parezcas al Señor Jesucristo, amada iglesia, ¿ok? Y por ende, ser santificados significa que Dios nos ama demasiado para dejarnos en lo mismo. Hermanos, usted y yo estamos siendo santificados, estamos siendo transformados. Hay un proceso de santificación. No lo va a alcanzar. Su esposa no lo va a alcanzar. Su esposo no lo va a alcanzar. Sus hijos no lo van a alcanzar. Pero Dios ya nos llamó santificados en Cristo Jesús. Yo espero una sonrisa en su labio, hermano. Porque eso me pone contento. Eso me dice, wow, Señor. No tengo que morirme para que después de 200 años me pueda levantar, porque ya lo soy por la gracia y misericordia de mi Señor. No solamente eso, queridos hermanos, sino que todos somos llamados santos. ¿Se acuerdan
la traducción del griego al español, no llamado a ser santo, sino llamado santo. Santo Paulo. ¿Se queda así? No, pastor. No, sí. Santa Nayari. Uy, pastor, a veces. No, sí. Santo Luis. Hermanos, tiene que creerlo. Tiene que creerlo. No, pastor, y si le digo santo a mi hija se va a reír. Hermano, no, si tu hija recibió a Cristo como Señor y Salvador y pese a lo que él o ella pueda estar pasando, sigue siendo santo. Porque dice que nuestros hijos fueran, no me acuerdo la palabra, dice, nosotros los santificamos. Aún si tu marido no es convertido, la mujer santifica al marido o el marido santifica a la mujer. Amén. Mira la gracia de Dios. ¿Acaso nuestro Dios no es tan maravilloso? Eso me hace enamorar de Dios. Eso me hace decir, Señor, eres bello, eres precioso, eres hermoso, eres lo máximo. ¿Cómo me puedes llamar a mí santo? Pero Señor, gracias. Ahora yo digo soy santo. Cuando dicen conmigo, somos santos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Estamos aquí para ser transformados. Bendito sea el Señor. A mí me encanta, queridos hermanos, cuando Dios comienza a hablar de las verdades, es cosa que me estremece. La obra de Jesucristo en nosotros, los creyentes, es para siempre. A los ojos de Dios, la obra de Jesucristo es para siempre. No es una sola vez, no es el día que te entregaste a Cristo, es para siempre, hasta la eternidad, queridos hermanos. Somos santos, amada iglesia, pero en la vida diaria sí vienen pequeños cambios. Somos santos para siempre, pero diariamente hay cosas que tenemos que dejar de usar. Por ejemplo, el cigarrillo. Hay hermanas que me dicen, pastor, yo no puedo dejar el cigarrillo. No es que no puede, no es que no quiere. O se sugestiona. Usted no ha dicho, voy a dejar de comer, voy a dejar de comer, voy a dejar de comer, ¿qué termina haciendo? Come lo que no debe comer, ¿verdad? Es fácil. Cambie su mente. Cambie, no diga, no voy a comer, cambie, no, voy a entender en otra cosa. Hermanos, el evangelio es fácil. Es fácil, queridos hermanos. Dios va a hacer pequeños cambios en nosotros todos los días. Muchas gracias, hermano Carlos. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice, porque por una sola ofrenda, escuche, la ofrenda de Jesucristo, ¿qué dice? ¿Ha hecho de cosa? Perfecto. ¿Qué ha hecho? Esto es maravilloso, me encanta. Yo me gozo en el Señor con esto. Porque por una ofrenda ha hecho, ¿qué cosa? Perfecto. Díganlo juntos. Perfecto. Perfecto, un solo sacrificio. Para siempre a los que son Santificado. una sola vez. Y soy santo para siempre. Y estoy plenamente convencido que cuando el Señor me llame, hermano, los ángeles me van a venir a ver. ¿Saben por qué? Porque soy hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy santo, querido hermano. Somos santos para el Señor. Amados, volviendo otra vez a la carta, por eso Pablo podía llamar a los creyentes corintios a ser santos, aunque los problemas de su iglesia daban testimonio de que estaban lejos de la meta de la santidad. Los problemas de Corintios daban testimonio de que estaban lejos de la meta, del objetivo final, pero eran santos. ¿Por qué? No por ellos, sino por lo que Jesucristo había hecho en ellos. Amados, somos santos. Un llamado implica un reconocimiento. Un llamado divino implica el reconocimiento de Jesús
como Señor y Salvador. Sí, lo dice, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amada iglesia, el llamado es para todos. Dios está llamando a cada persona que está sin Cristo, lo está invitando. No es para gente excepcional, no, la iglesia solamente son para ellos, no. La iglesia, el mensaje del Evangelio es para todos los perdidos. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Aquellos que están lejos o se creen lejos de Cristo. Para ellos es el mensaje. Porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, al saneamiento de la verdad, a conocer la verdad. Amados, hay un llamado para invocar el nombre de Jesús. Si usted ve ahí, entonces dice, con todo lo que en cualquier lugar, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la palabra de Dios no solamente nos indica que invoquemos al Señor como Salvador, sino como Señor. ¿Quién es el Señor? Si lo aplicamos hoy en día, el dueño de una compañía que te contrata, Él es el Señor. El gerente de una empresa, Él es el Señor. ¿Por qué? Porque te ordena, te dirige, te dice que hagas esto y tienes que hacerlo. Lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Él es el jefe, es el gerente, es el dueño de absolutamente todo, el cual usted y yo tenemos que obedecer. No solamente recibamos a Cristo como Salvador, sino también como Señor de nuestras vidas, amadas iglesias. Y finalmente, queridos hermanos, un llamado divino, bien entendido, trae gracia y paz. Esto es sorprendente, me encanta esto. 1 Corintios 1:3, ¿qué nos dice? Gracia y paz. Ok, un llamado divino. Gracia y paz. Gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y Señor Jesús. Miren esto. La palabra gracia no es una palabra con origen judío. En este caso, Pablo está usando una palabra griega. Pero no solamente dice la palabra griega, sino que usa también la palabra paz. Paz es la palabra shalom. Es decir, él está diciendo, ustedes que están siendo santificados en Cristo Jesús, ustedes que son llamados santos, con lo que todo lugar invoca el nombre del Señor Jesucristo, el resultado de esto, de ser santificado, de ser llamado santo y de invocar el nombre del Señor es tener la gracia y la paz de Dios. Le estaba dando dos mensajes en uno a un pueblo que estaba constituido por judíos y gentiles. Los gentiles encontraban el significado de la palabra gracia y los judíos encontraban el significado de la palabra paz. Y él dice, la gracia y la paz viene de quién? De Dios. Es decir, ustedes tienen la paz como resultado de creer en Jesús, de ser santos y haber sido santificados. Pablo fue tremendamente, increíblemente detallista para unir al pueblo en un solo sentir, en su identidad con Cristo, para que puedan tener esa paz y esa gracia que todos necesitamos. No hay paz si no hay la gracia de Dios en nuestra vida. Y la gracia de Dios en nuestra vida es Jesucristo. Él es aquel que nos da paz y nos da la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Apunte eso. ¿Qué significa gracia? Gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Usted y yo merecíamos ser llamados santos? No. Éramos más diablos que el mismo diablo. Ayer me escribió un amigo que decía, pastor, yo soy más pecador que usted. Digo, no tiene en la fila, porque yo voy primero. Lo que va primero es Pablo, después voy yo. Así que si te llaman pecador o pecadora, no te interese, están diciendo la verdad. ¿En qué sentido? Para ellos. Pero tú sabes que para Dios eres. ¿Qué somos para Dios? ¿Lo creen? Yo lo creo. Porque ya Jesucristo pagó mis pecados. Ya Jesús ya lo hizo. Y yo no tengo nada que hacer.
Solamente decirle, Señor, a ver, ¿qué es lo que hay que trabajar hoy en mí? ¿Qué quieres trabajar en mí? O usted sabe su debilidad. ¿Cuál es su debilidad? No me la diga, no la quiero saber. Apunte su debilidad, dígale, Señor, trabaja esto en mí. Soy vago. Señor, necesito ser más diligente. Tengo perversidades en mi mente. Me asaltan pensamientos de lujuria. Señor, tengo pensamientos lujuriosos. Dígaselo. Dios lo sabe. A Dios nada es oculto. ¿Que te gusta mentir? Señor, soy mentiroso. Señor, tengo problemas con mi temperamento. Dígaselo. Hermano, Dios solamente está esperando que se lo diga para Él venir a trabajar en ello. Eso es la gracia. Gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Y como nosotros somos llamados a la Iglesia Cristiana Gracia y Misericordia, ¿qué significa misericordia? Misericordia significa que no nos da lo que sí merecemos. No nos da lo que sí merecemos. Ejemplo. Supongamos en un juicio y por ese delito o falta que hayas cometido, te van a decir, bueno, 10 años de cárcel. No te voy a dar los 10, te voy a dar un mes. ¿No me entiendes? Mereces 10 años, pero en la misericordia de Dios, dame un mes. Otro ejemplo, más claro. El sol, solamente para nosotros, o es para todos. Para pecadores y no pecadores, ¿verdad? Sí. Ya, ese es el mejor ejemplo de la misericordia. No nos dan lo que sí merecemos. No merecemos tener el sol, pero lo tenemos. Eso es misericordia. ¿Ok? Queridos hermanos, ¿cuándo usted y yo vamos a tener paz? Cuando acepte a vivir por su gracia. Solo por su gracia. Hermanos, cuando usted llegue a entender la gracia de Dios, usted va a estar relax. Pero ¿cómo es eso? Yo no te lo puedo explicar, porque lo tienes que experimentar. Yo te lo puedo decir de mi manera, tal como lo hemos hecho en estos tantos años, pero solamente tú lo puedes experimentar. ¿Qué significa experimentar la gracia de Dios? Para mí, es que he sido perdonado de todo lo que he hecho. Y ya vas a señalar a alguien, no es sentido. Porque esa persona posiblemente cometió un pecado, pero de diferente forma de lo que yo hago. Ya no tengo mi mano para señalar. Ya no uso mi boca para juzgar. Eso es terrible. Si todavía estás viviendo en tus propios esfuerzos, no estás disfrutando de la gracia de Dios. Estás disfrutando de tus propios esfuerzos para agradar a Dios. Cuando Dios dice, yo no necesito que hagas nada, solamente acepta mi gracia. Entrégate a Dios. Entrégate a Dios. La gracia de Dios es suficiente. ¿Por qué usted piensa que cuando el Señor dice en su palabra, donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Amados, Dios ha puesto termino con esto. Dios ha puesto un mensajero en cada congregación. Este mensajero de Dios fue un llamado para enseñar, para predicar a la iglesia a vivir conforme a la santidad de Dios. Ya Dios nos declaró santos por haber creído en Jesucristo y nos seguirá Él, perfeccionando de forma diaria si vinimos diariamente a Él. Cuando empecemos a entender su gracia y aceptarla, podremos tener esa paz que tanto necesita. Si usted está intranquilo, no puede dormir, y todavía está en sus propios esfuerzos, entréguese a la gracia de Dios y diga, Señor, no sé vivirla, ayúdame. No quiero señalar, no quiero tener este rencor, resentimiento. Ayúdame, Señor.
Señor y Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué cosa? Salvo. La gracia de Dios viene sobre ti. Solo por invocar a Dios. Y después de ahí para adelante, déjalo. Dios es el que va a trabajar. Y le hago con esto termino ya. Hago una prueba. Dígale, Señor, escúcheme bien, todos. Dígale, Señor, levántame a la hora que usted quiera. Dígale a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a la hora que usted quiera. Y no ponga la alarma. Y va a ver que Dios usted diga, Señor, levántame a las 2. Y 2 en punto te levantan a las 2. Dile, enséñame tu gracia. Dile que en oración, enséñame a vencer este pecado. Él te lo va a enseñar. Hermanos, porque sin Él, nada podemos hacer. Amén. Amada iglesia. Si tú deseas paz, solo en su gracia. Escucha bien. Si tú deseas paz, solo su gracia te la puede dar. ¿Por qué no aceptas el llamado divino hoy? Ven a Cristo. Está como es. Ven a Cristo. Y no importa cuánto yo ya estuve en la iglesia, no se trata de estar en un templo. Se trata de relacionarnos con Dios. De eso se trata. No se trata de ser pentecostal. No se trata de ser bautista. No se trata de ser luterano. No se trata ni siquiera de ser católico. Ni siquiera ateo. Se trata de relacionarte con aquel que te hizo. Y que te hizo fue Jesucristo. Y Dios quiere que tú vengas en esta mañana. Santifícate. ¿Se has cometido errores? Señor, aquí estoy. Límpiame, sáname, purifica. Tu sacrificio fue una sola vez y para siempre. Señor, lávame en tu sangre salvador. Creo que eso fue que cantamos hoy día, ¿no? Sí. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a mi vida para ser Señor tuyo por eternidad. Amén. Hoy es el día en que tú le puedes entregar tu vida a Cristo. Venga al Señor y será de bendición. Cierra tus ojos, vamos. Padre Dios Todopoderoso, cómo adorarte, cómo bendecirte, cómo exaltar tu nombre, Señor, por lo bello, por lo precioso que tú eres. Señor, estoy enamorado de ti. Señor, gracias por haberme santificado. Gracias por llamarme santo, Señor. Que esto sea una realidad en mi vida, en la vida de aquellos que he puesto en mis manos. Señor, que este mensaje no pase así nomás, no, sino que se establezca en su corazón. Permite, Señor, permite confiar en ti para todo. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Es imposible, Señor. Pero venimos a ti y te pedimos tu gracia. Papito Bello, te pido también, si hay entre los presentes personas que tengan problemas de pecados permanentes, cualquiera que este se llame, sea la ira, la lascivia, la lujuria, los celos, las iras, la contienda, el resentimiento, el rencor, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, concédele la salvación. Concede la gracia, Señor, para que puedan tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda el corazón, el pensamiento de Cristo Jesús. Y si hay entre nosotros alguna persona que no tenga a Cristo, te invito a que tú puedas tener paz. Recibe la gracia de Él a través de aceptarlo como Señor y Salvador. Y si alguien se encuentra en esta sala y desea arrepentirse de todo corazón y decirle, Señor, estoy cansado de la vida que llevo, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo lo convenza y, Señor, se ponga de pie
para poder hablar por ella o por él. Tú que me estás escuchando, Señor, amado amigo, amada amiga, el anhelo de mi corazón es que conozcas a Cristo, no que conozcas una religión, ni te hagas religioso. Si lo quieres conocer, solamente arrepiente y ven a Él. Si tú estás dispuesto a hacerlo, te invito a que pongas eso. Dios te bendiga, perdón. ¿Alguien más? ¿Alguien más te gustaría? Dios te bendiga. Sí. Ven para acá, sí. Ven para acá, ven para acá. ¿Alguien más? La que pueda vivir la gracia de Dios. Solamente el Espíritu Santo. Gracias. Eso sí ya no entender la gracia. Porque no lo merecemos. No lo merecemos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Porque somos vasos de barro. Solamente contienen tu nombre. Somos instrumentos de tus manos. Gracias por la vida de tus valores. Tú has hablado sus corazones. Gracias por tu gracia. Dios nos bendiga, Señor. No somos nosotros, eres tú. Que tú nos perfecciones. Y por la fe ya, Señor, ellos han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Muestra tu misericordia. Te ayuda a seguir adelante. Gracias por tu vida. Gracias, Señor, porque ahora ellos creen en ti. No solamente como Salvador, sino como Señor. Y tú ya lo has santificado en Cristo Jesús. Y a partir de ahora son llamados santos para la gloria y honra de Santo. Gracias por tu gloria en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pero resumen, ella habla con él. Espera, ¿estás hablando de Pedro? Vaya, ella está hablando. Hay una invitación de parte del hermano Paul al 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz en el sitio de la Rotonda, Malecón Dormir, de 9 a 18 horas. Van a bajar sus manos pintadas con tricolor nacional sobre una gran tela blanca y escribir su deseo de paz. Organiza Movimiento Arte por la Paz. Ok, gracias Paul, la invitación está hecha para el sábado 21 de septiembre de 9 a 18 horas. No se olvide que el próximo sábado, amada iglesia, tenemos el taller de perfiles. El taller de perfiles. ¿Qué significa? ¿Cómo usted puede perfilar a una persona? ¿Qué desea? ¿Qué está mirando? Si es ladrón o no es ladrón. Si es una persona que está para raptarlo o no raptarlo.